Ahora sí, vamos a escuchar a Waldo Albarracín y voy a seguir preguntándome por qué habla ahora y no cuando debió haber hablado, que era lo que correspondía. Miembro del CONADE, doctor, ¿cuáles son las primeras impresiones del CONADE sobre esta salida de Fernando Camacho en una avioneta? Así lo ha confirmado el comandante de la Policía del Alto hace algunos minutos. Estamos profundamente indignados porque en estas últimas horas no pudo haber mayor violación de los derechos humanos que lo que acaba de acontecer. Evidentemente nos sorprendió a nosotros la llegada de Fernando Camacho a La Paz anoche, porque él mismo había anunciado que llegaba hoy día. Entonces estábamos tomando nuestras previsiones para darles resguardo, etcétera, porque sabíamos que las hordas fascistas del MAS iban a ir a esperarlo. Pero como él llegó ya anoche, pero es interesante porque los órganos de inteligencia del gobierno están más informados que el mismo Camacho sobre qué tiene que hacer, porque que no nos digan que lo que ha acontecido allá es pura iniciativa de algunos grupos afines al gobierno. Eso es algo preparado por el propio gobierno, desde luego como ante blanco, porque no es que el ministro sale y ordena así frontalmente, sino por debajo, y desde luego eran hordas criminales que nosotros después de medianoche subimos al lugar, pero vimos semejante turba que era imposible llegar al aeropuerto. Entonces lo único que nos quedó es retornar para ver desde nuestro domicilio, tomar contactos, hacer la denuncia internacional, tratar de contactar con autoridades, en fin, porque aquí hay algo fundamental. Independientemente de que el gobierno pueda o no estar de acuerdo con las expresiones públicas del señor Fernando Camacho, pero no deja de ser ciudadano por ello. Por tanto, la obligación del gobierno es resguardar sus derechos constitucionales, y entre ellos la libertad de tránsito, la libertad de locomoción, que la tiene todo ciudadano en el mundo, no solo en Bolivia, y que está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención Americana de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y nuestra propia Constitución. Pero bueno, como es un gobierno que ya ha ingresado en un escenario fáctico, ya es una dictadura, y el señor Evo Morales, él mismo se ha quitado la investidura presidencial para actuar como vulgar militante del MAS o vulgar cocalero, entonces hay una inseguridad, porque quien tendría que imponer el orden acá es el propio presidente y sus ministros. El ministro de gobierno tendría que haber ordenado el desalojo de toda esa turba, pero como él más bien ha ordenado lo contrario, entonces no podía contradecirse. Doctor, ahora se hablaba de que algunos grupos universitarios y otras organizaciones estaban organizando para ir a rescatar a Camacho. Además, en algunos grupos de WhatsApp se nombraba que usted también iba a ir hasta ese sector del aeropuerto. ¿Es verdad esto? En parte es verdad, no lo niego, pero mi idea no era llevar un ejército de universitarios para que vayan a golpear alteños. Esa no es la idea. Yo llegué al lugar y vi que lo más responsable era evitar una batalla campal entre bolivianos, que es la que quería provocar el gobierno para justificar un subsecuente golpe de Estado. No se olvide que ayer ya en la tarde denunciamos que ya existían los mandamientos de aprehensión con facultad de allanamiento a domicilio contra Fernando Camacho, contra mi persona y algunos otros miembros de CONADE. Entonces no nos sorprende lo que está pasando. A ver, teóricamente, además, en materia de derechos humanos, sin ninguna duda, Waldo sabe. Pero no hay un solo pronunciamiento de Waldo Albarracín desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se lo digo yo, que he dormido 4 horas. 4 horas y media. Waldo Albarracín debió haberse pronunciado ayer, como se pronunció Carlos Mesa de madrugada. Y yo extraño de verdad. Villena ha estado aquí 2 días seguidos, muy medido, muy recatado. El plazo a las 48 horas encontró una salida
de corte político excepcional. No, los tiempos políticos no son los tiempos del reloj casi. Cuando la advertencia a las 48 horas, etcétera, etcétera. Yo no lo escuché, sí, ahora cuando uno lo escucha hoy a Waldo Albarracín, claro, sí, por supuesto, se lo escucha bien, pero seamos francos. Anoche, en toda la noche no dijo nada. Como no dijo Samuel Doria Medina. Y alguien me dirá, ¿y vos por qué lo nombrás tanto a Doria Medina? Porque es dirigente de un partido de características nacionales, con presencia en todos lados. Y tiene a la alcaldesa del Alto, que tampoco habló, y uno se pregunta, ¿es tanto el miedo al Alto? ¿Es tanto miedo al Alto? Porque podés criticar al presidente, pero no te metas con el Alto. Y además ya conocemos lo que puede hacer o dejar de hacer el gobierno con relación a la violencia del Alto. A la señora Chapetón la dejaron sola y le quemaron la alcaldía. Hoy nos estamos olvidando de eso. Yo de verdad que lamento todo esto. Que el gobierno no te deje llegar, que el gobierno no te deje hacer, que el gobierno no te deje ir. Es patético. Pero claro, el gobierno, nuestro querido gobierno, encima lo manda a Pari, que es muy limitado, a denunciar un golpe de Estado. Señores, vengo a denunciar que no quieren golpear. Lo van a escuchar. De Estados Americanos, escuchemos. Con independencia, con indígenas. Pasando por las luchas por los derechos civiles y políticos, como el derecho al voto para indígenas y mujeres. A ver un ratito, el derecho al voto para indígenas y mujeres no es invento de este gobierno, por favor. La Revolución Nacional incluye a los indígenas y todo esto. Dejémonos de huevadas, absolutamente en la misma condición, en la capacidad de ser elegidos. Dejémonos de joder, viejo. Dejémonos de joder. Y no sé cuándo será el voto, pero no lo ha hecho este gobierno, el voto a las mujeres. Por favor, hombre. O pasando por los oscuros episodios de las dictaduras que también sucedieron en varios de nuestros países. A lo largo de este proceso histórico, una parte del pueblo, las mayorías, fueron sistemáticamente excluidas. Los indígenas y campesinos formaron parte de la realidad social y económica del país. La misma cantaleta de mierda que ya todos lo escucharon la semana pasada y le fue para el culo también. Así que la voy a adelantar. Mierda, vienen, ¿sabes qué? Como Camacho anda con su Biblia, este anda con su discurso, el mismo discurso, y le cambia la fecha. Los recursos forestales, pero con dignidad e identidad propias, transitando hacia la unidad del pueblo boliviano, significado la profundización de nuestra democracia, de nuestro desarrollo. Sin embargo, más de una década de grandes éxitos económicos y grandes avances en materia social, hoy corren riesgo de sufrir un retroceso inesperado. Hoy nos damos cuenta que todos los avances no han sido suficientes para extirpar el racismo, la discriminación contra los sectores populares. Sí. ¡Váyanse a su país! Sí. No han podido extirpar, no han podido extirpar para nada el racismo. No, por supuesto que no. Y no es contra los sectores populares. Luis Fernando Camacho será morenito, pero no es de los sectores populares, de las clases acomodadas, y tiene todo el derecho del mundo porque se rajaron el culo trabajando. La voz de un pueblo corre el riesgo de ser silenciada ante el surgimiento de hordas fascistas incrustadas en organizaciones cívicas, que expresan su odio contra todo aquel que no comulga con sus ideas. Eso no es verdad.
Menos mal que ya lo conocen a nuestro país afuera y que conocen a nuestro gobierno. Ya no es el gran Evo Morales, el de la chompita. Ya no es. Hoy día es un incordio en Sudamérica. Hoy día es el que ha hecho fraude. Hoy día es el que violó la Constitución para reelegirse. Hoy día es el que maneja la institucionalidad del Estado como le cantan los huevos. Todo el mundo lo conoce. Todo el mundo lo conoce. Seamos francos, nos podemos perder muchísimo si los escuchamos hablar y los dejamos decir lo que quieren. Lo que está diciendo Pari le daba para los 3 primeros años de gobierno. Pero después de eso ya no. Ese país del que está hablando Pari no es el país que estamos viviendo aquí. Los electores de Evo Morales no son los electores que hoy le dicen no vas a ser presidente en 21 de febrero y se lo vuelven a decir en otras ocasiones, como la del 20 de octubre. Eso está claro. Tiene todavía una base política y además tiene una base que cuenta los votos. Tiene su grupo de choque que preside el Tribunal Electoral y que está haciendo mierda al país. Imponiendo medidas de hecho de forma violenta y abusiva. Estos grupos que buscan imponer el miedo no se ruborizan al reconocer públicamente que imitan el método de Pablo Escobar, de elaborar listas de aquellos que consideran traidores para ejercer represalias. Ese error lo va a tener que cargar Camacho, pero yo quiero recordarle que Quintana también hace lista. Ese error lo va a tener que asumir Luis Fernando Camacho, no lo debió haber dicho, pero las listas las hace Carlos Romero, las hace Quintana y las hacen todos ellos. Las hacen. Su actuar violento se focaliza en todos aquellos que por su forma de pensar, de vestir o su apariencia física son identificados como indígenas, campesinos o afines a Evo Morales. Si la lógica de Pari fuera esa, se saca la simba, que antes no la tenía, y el sombrero, que no es nada, y lo van a ver siempre vestido de saco y pantalón, como probablemente un clase media cualquiera. Así que si la lógica es esa, que por lo menos haga lo de Guanacuni, que se ponía un saquito caro de alpaca bebé, hecho por la diseñadora famosa tarijeña, que es el que usa Evo Morales, que son carísimos. Dejémonos de joder. Dejémonos de joder. Hay gente que no quiere a otros porque son masistas, hay. Pero hay masistas que no quieren a otros porque no son masistas también. El problema es lo que va a mentir Pari a la Organización de Estados Americanos. Les invito a observar a través de... Todos los bolivianos tenemos el compromiso por una cuestión... por un indígena en la presidencia. No, el problema no es tener un indígena en la presidencia. Sacar la agenda como lo hacía Pablo Escobar. Espérense, lo tengo. A un pueblo representado por un indígena en la presidencia. Presidente. Yo les puedo garantizar que el problema no es un indígena en la presidencia. El problema es cuál que se disfraza de indígena está en la presidencia. ¿Quién que se disfraza de indígena está en la presidencia? ¿Cuándo habló Evo Morales de los indígenas? Hasta un año antes de su última candidatura.
Es un invento. El indigenismo es un invento del grupo Comuna. En el movimiento al socialismo nunca hablaron. Cuando entra, cuando hace su entrada, ahí comienza a hablarse del indigenismo. No existía esto. Eso era para Felipe Quispe, era para el propio Víctor Hugo Cárdenas en algún momento. Pero el problema es que si no lo entendemos, si no lo conocemos, si no lo sabemos discutir, estamos mal. Porque gran parte de lo que dice es una pequeña verdad mezclada con un montón de mentiras. Excelencias, el pasar de los días ha demostrado con absoluta claridad que las denuncias, en un principio de fraude en las elecciones generales, posteriormente el pedido de una segunda vuelta electoral, continuado por la anulación de las elecciones generales, fueron solamente falsos argumentos que les permitieron manipular y distraer la atención del pueblo boliviano, cuando sus verdaderas intenciones fueron y son la toma del gobierno a través de un golpe de Estado impulsado por los sectores radicales del movimiento cívico y del mal llamado Consejo de Defensa de la Democracia. El canciller Pari no puede ser tan ignorante político. Pero claro, el movimiento al socialismo asume una ignorancia supina en política. Si cree que alguien le va a creer, que alguien es capaz de hacer un golpe de Estado sin militares y sin armas, eso es imposible. No le crean, les están mintiendo. Cuando alguien dice Evo Morales hizo un golpe de Estado, y no es verdad. No hizo un golpe de Estado allá en el caso de Sucre. Hizo una revuelta. Hizo una revuelta que impidió, por un buen criterio de Armando Bacadíes, no ser presidente y darle campo hasta que llegue Rodríguez Belcé. Convenzámonos, no tienen argumentos. Hay una respuesta que le dan a Pari que no es muy bonita para él. Que no es muy bonita para él, y se las voy a poner. Porque contesta solo, bueno, es Bolivia TV. Proponiéndole a autoridades. No le van a poner, pero ¿saben qué le dijeron? ¿Saben qué le dijeron? Se los voy a leer. Un golpe se hace con armas y lo que hay allá es una resistencia civil, además de manejos dudosos de los resultados electorales. Resistencia civil, además de manejos dudosos de los resultados electorales. Creen que se van a librar haciéndose los pobrecitos, los indigenistas, hechos los que porque se visten así. Pari se viste como cualquiera, Evo Morales se viste como cualquiera, es una moda lo que está usando. Todos se visten como cualquiera, hablan como cualquiera, los unos más cruzados que otros por la ascendencia que tienen, por el lugar de donde vienen. Hay otros que hacen un esfuerzo tremendo para poder hablar como ellos y terminan insultándolos. Me refiero a García Linera. Pero no puede ser que aceptemos semejante huevada. No hay posibilidades de golpe de Estado. Nadie estuviera a favor de un golpe de Estado, se lo puedo garantizar. ¿Y saben qué es lo peor? Que vienen a hablar aquí de golpe de Estado. Un país que tiene 37 años de democracia tendría que hablarle a los tipos de 50 años de un golpe de Estado para que entiendan, porque el tipo que votó por primera vez ya tiene más de 50 años. Está llegando a los 60 años. Entonces,
La idea del golpe de Estado, el cucu o el coco, que nos, ¡ay, viene el golpe de Estado, viene el golpe de Estado! Corran, huyan, escápense, compren provisiones. No funciona. No funciona porque no tienen la lógica del conocimiento de la memoria inmediata. No está en la memoria inmediata de la gente. Yo voté por primera vez en el año 1900. Tengo 62 años. Voté por primera vez en el año 1978. Mi generación, 62 años. 21 años era en esa época. En el 78 tenía 21 años. Nadie con menos de 55 años puede entender la lógica con la que se maneja el gobierno nacional. Golpe de Estado, créanme. Nadie. Se lo pueden contar, se lo pueden decir, se lo pueden poner bonito, está en los libros, está en lo que ustedes quieran, pero no hay una memoria colectiva actual. Los que votaron hoy contra Evo Morales son los hijos de los que votaron ayer en favor de Evo Morales. Ese es el miedo del gobierno, porque están cagados de miedo, están, ¿sabes qué? Tienen pánico, no atinan a nada que no sea a la bellacada de ir a hablar de un golpe de Estado, porque no existe la posibilidad de golpe de Estado y nadie lo va a aceptar. Las lógicas de la gente ya no son las de golpe de Estado. Y claro, salen a hablar en otros escenarios y hablan de golpe de Estado y les dicen, pero ustedes están violando la Constitución. Pero ustedes tienen el estigma de no haber respetado el voto popular. A eso fue Pari, a que le digan que el estigma de no haber respetado el voto popular. Quieren que se vea el asunto de la segunda vuelta y todo esto, y a eso es a lo que apunta el movimiento al socialismo, a la segunda vuelta, porque sabe que así como está esto no se soluciona. Evo Morales no va a ser presidente con el fallo del Tribunal Constitucional, con el resultado del Tribunal Supremo Electoral. Y claro, la OEA va a terminar dentro de 20 días. En 20 días este país seguirá paralizado. Y ahora resulta que la escucho a Adriana, a quien aprecio en lo personal, la escucho a doña Adriana preocupada porque los empresarios no están ganando plata. Un mensaje a los empresarios: rebélense porque no están ganando plata. Y los empresarios, según Camacho, le han dicho: vos echarle que nosotros aguantamos. Resulta que la preocupación ahora de los enemigos de los empresarios o de los nuevos amigos de los empresarios es la plata que ganan los que generan la plusvalía. La puta madre, los socialistas cagaron. ¿Quién los entiende a estos pelotudos? ¿Quién los entiende? ¿Quién entiende esta curiosísima forma de plantear la problemática política? Ahora resulta que los enemigos del capitalismo, los enemigos de los patrones, los enemigos de los que acumulan, son los que están preocupadísimos, porque sus nuevos amigos no están juntando la plata suficiente como para a lo mejor coimearlo. O para hacer plusvalía y que le dé al país la posibilidad de estar en mejores condiciones para crear, como decía el otro día García Linera, el mercado y Arce Catacora. Es el mercado el que determina. ¡A la mierda! El socialismo del mercado. El socialismo del mercado. ¿Se dan cuenta? Están locos. Y el presidente escondido.
dándose vueltas por allá, por un lado, por el otro, probablemente hasta inventando el tema del helicóptero. Nadie lo vio a él dentro del helicóptero, ahora salen fotos de... Pero no pasó nada. No vamos a investigar a ver si no fue un atentado el pelotudo del piloto que lo sobrecargó el avión y quiso salir, el helicóptero lo quiso salir, lo golpea y un atentado a la puta que te parió, viejo. Un atentado, no jodan con eso. El presidente corre a las provincias, corre a la mina, corre a un lugar donde hay unos cuantitos para que nadie lo abuchee. Esa es la realidad. En la ciudad de La Paz el presidente no tiene tranquilidad. No tiene tranquilidad. Huye. El presidente está cada vez más confundido, está cada vez más perdido, tiene cada vez más desconfianza en su propia gente. Esta excusa del golpe de Estado le salió para la mierda. Fue terriblemente desagradable para ellos ir a decir una cosa y escuchar otra. ¡Ey! Venezuela dijo, esperemos que dicen los cómputos. El otro dijo, esperemos que dicen los cómputos. Y a eso es, háganme caso. A eso es a lo que ha ido el gobierno. El gobierno ha ido a ganar una batalla por la segunda vuelta. No importa, reitero, no le importa perder en la segunda vuelta, pero consolida Parlamento para liberarlo o para librarlo o para pelear que Evo Morales no sea enjuiciado por los próximos 5 años para que siga su impunidad corruptísima. Eso es lo que están haciendo, no están haciendo otra cosa. No les crean si les dicen otra cosa. No les crean si les dicen que está yendo a pelear su triunfo y que lo que quiere es salvar la democracia. La democracia ya la hicieron bolsa, ya la destruyeron ellos. La democracia la destruyeron ellos. Ese es un hecho. Está desesperado, no sabe qué hacer. Golpe, sin armas. Lo que hay en la calle es una voluntad democrática impresionante que no va a salir de la calle. Que no va a salir de la calle. Yo no sé si Evo Morales va a renunciar. Lo que les puedo garantizar es que va a negociar a como dé lugar la segunda vuelta para no tener que ir a una otra elección que sí la va a perder. Por ahí la salida va a ser otra elección. Por ahí la salida va a ser otra elección y va a ser otro el cantar. Porque les garantizo que ya no habrá el tribunal de choque. Ya no estará Costas. Ya no estarán los corruptos. Ya la gente estará liberada para ir a una elección. Y Evo Morales va a perder si hay otra elección. Por eso es que está peleando a como dé lugar y tratando de que en la OEA o en Naciones Unidas, quiero decir, le digan, esperemos el resultado de la OEA. Pero ahora ya están hablando de que la base de esa discusión de la Organización de Estados Americanos sea el informe de los que vinieron. Se le achican las posibilidades a Morales Ayma. Se los puedo garantizar, se le están achicando, se le están achicando, se le están achicando como el pitilín del que sabemos. Acuérdense lo que les digo. Voy al corte y ahorita vengo. Vamos a hablar de lo del Cabildo ayer. Gracias.